Y yo decía, pensaba, ¿cómo voy a explicar esto? O sea, dame sabiduría, Señor, ¿cómo lo voy a dar a entender? Porque no es fácil hablar de Dios, de por sí no es fácil predicar. Ahora, no es fácil hablar de Él, de su carácter, de sus atributos, pero el Señor es bueno y nos ha estado dando sabiduría como sé que te la da a ti para que entiendas las palabras que vas a escuchar. Así es que esta semana, familia, vamos a estudiar más que una prédica, vamos a estudiar al Dios Todopoderoso, vamos a estudiar su carácter, vamos a estudiar cómo es Él, de alguna manera. Nunca vamos a poder entenderlo en su totalidad, pero vamos a entender los atributos que Él tiene. Y al hablar de sus atributos, quiero que te imagines como un diamante que tiene diversas caras, tiene varios ángulos y cada ángulo tiene un destello diferente. Quiero que pienses que esos son los atributos del Señor. Cada vez que tú giras un poco el diamante, ves un destello diferente. Lo giras otro poco y ves otro diferente. Así son los atributos del Señor. Nunca los vamos a poder conocer todos, pero ciertamente, familia, nos debemos de esforzar en conocer lo más posible a nuestro Creador. El día de hoy vamos a comenzar con bueno, ya te diré más adelante cuál va a ser el atributo, pero vamos a hablar del carácter de Dios. Vamos a meternos al carácter de Dios. Bien, vamos a comenzar. Mientras quiero que vayas desenvainando tu espada en la palabra, en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 19. Romanos 1:19. Yo voy a leer la nueva traducción viviente, no sé cuál versión tengas. Voy a leer la nueva traducción viviente, Romanos 1:19. Quiero que sepas, quizá ya lo sabes, pero es importante recordarlo, mencionarlo, familia, que para poder llegar a conocer a alguien plenamente, la clave es conocerle profundamente. Para llegar a conocer a alguien plenamente, la clave está en conocerle profundamente. Y esto es lo que debemos buscar todos los días, hermanos, en nuestra relación con Dios, todos los días. Yo estoy seguro que el Eterno, el Todopoderoso, quiere que le busquemos. Yo estoy seguro que quiere que le conozcamos. Estoy seguro de eso. Y dice Romanos que Adonai ha dejado evidencias de su existencia. Ha dejado evidencias de quién es Él. Romanos 1:19 dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. No hay excusa, lo está diciendo la palabra. No hay excusa para no conocer a Dios. Y por eso usé la nueva traducción viviente, porque me gustó esta traducción, esta manera de hablar, de no hay excusa para conocer a Dios, porque Él lo ha manifestado. Él se ha hecho visible, ese Dios invisible se ha vuelto visible para nosotros, para que le conozcamos, para que nos acerquemos a Él, para que de alguna manera entendamos quién es Él. Entonces, hermanos, Adonai se ha manifestado al mundo de maneras visibles. Y en la medida que nosotros le vamos conociendo en su palabra, comenzamos a ver ciertos atributos que nos ayudan a conocerle de una manera mucho más profunda. ¿Por qué es importante conocer a Dios, hermanos? ¿Y por qué es importante conocer a Dios? En primer lugar, es algo que Él quiere. Y eso nos debería de bastar. Con que Él quiera, a mí me debe de bastar que Él quiere y lo hago. Pero bueno, también es que en la manera que lo conozcamos más, en la manera que nos metamos más con Él, en la manera que nosotros nos atrevamos, nos esforcemos para conocerlo más a Él, viviremos de una manera más confiada, viviremos de una manera más segura y vamos a descansar en Él en todas las cosas. Yo hablo por mí, que yo desde que me metí a conocer al Señor así duro, vivo confiado, vivo tranquilo, vivo seguro, vivo esperanzado en Dios de verdad.
tengo necesidades y he tenido de repente, se presentan situaciones difíciles, pero en mi corazón hay como esa paz de tranquilo, como que ahí está el Señor y eso es algo que yo nunca antes había vivido cuando no estaba en relación con Él. Híjole, yo me estresaba, me preocupaba, me enojaba, de todo. Pero cuando comienzo a conocer al Señor, empiezo a vivir tranquilo. Hay necesidades y hay cosas, pero hay esa paz, hay esa tranquilidad de que el Señor está ahí. Y es necesario conocerlo, esforzarnos en conocerlo, hermanos, porque no se puede confiar, no se puede servir y no se puede adorar a un Dios desconocido. Si tú no lo conoces, si no te metes a conocerlo, ¿cómo le vas a poder confiar tus cosas? ¿Cómo vas a poder confiar en Él? ¿Cómo le vas a poder servir si no sabes a quién estás sirviendo? Si no sabes cómo servirte. Porque hay gente que, perdón por la palabra, como borreguitos, sirven a Dios, pero no saben a quién están sirviendo. No saben si ese servicio es agradable a Dios. Como te he dicho, no todo es servicio a Dios. No todo es servicio a Dios. Hay que saber cómo hacerlo, dónde hacerlo, cuándo hacerlo y si le es agradable. Si nosotros conocemos a Dios, también nos va a llevar a una adoración sabia. Lo que pensamos de Dios, hermanos, tiene mucho que ver en la manera en que vivimos y en la manera en cómo vemos a Dios. Y por eso es muy importante, hermanos, que nuestras mentes estén impregnadas de las verdades bíblicas del Evangelio. Pero el Evangelio, hermanos, está asociado con la forma en que vemos a Dios. Hay gente que ve a Dios como un malo, como un castigador. Y cuando leen la Biblia, todo el tiempo están pensando que Dios es un castigador. Y cuando leen la Biblia y hay pasajes difíciles, ellos dicen, sí, sí, pues claro, Dios es un Dios duro, sí, pues claro. Y siguen leyendo y siguen leyendo. Y cuando ven que su hijo se fue a la cruz, sí, claro, pues es que Él es un Dios duro, mandó a su hijo a la cruz. Y no se diga cuando leen Apocalipsis, no, pues sí, es un Dios duro. Entonces, hay que entender a Dios, hay que tratar de entenderlos, porque si no, eso, o más bien, eso va a depender en la manera en que tú veas el Evangelio. Y si vemos a Dios, hermanos, de una manera incorrecta, no vamos a poder entender el Evangelio de una manera correcta. Hay que tener un balance sabio en el Espíritu Santo, porque tampoco puedes inclinarte en que Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, como tampoco puedes inclinarte en que Dios es justo, 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 ¿no? Hay que tener un balance. ¿Y ese balance quién lo va a dar? El Espíritu Santo. ¿Mediante qué? Mediante su palabra. Lo principal que debemos hacer, hermanos, lo principal es comenzar a estudiar la Biblia. Eso es lo principal. Antes de que pongas en YouTube el mejor pastor cristiano, el más santo, el más tocado, antes de que busques eso, toma tu Biblia y empieza a leerla. Yo empiezo a leer mi Biblia, si fuera la primera vez, ahora que entiendo esto, yo empezaría a leer Juan y después me paso Génesis y después empiezo a jugar con los libros. Y entonces ya empecé a esforzarme en el entendimiento de Dios, en el estudio de la palabra. Y mediante el estudio de la palabra iremos aprendiendo de Dios y comenzaremos a confiar en Él. Y si tenemos confianza en las Escrituras, entonces vamos a creer lo que las Escrituras dicen. Porque Adonai existe, familia. Y mucha gente al día de hoy podrá negar su existencia. No sé si estemos hoy en los tiempos donde haya más personas que nieguen su existencia, no lo sé. Puede que sí, no lo sé, estadísticamente no lo sé, si hay más gente hoy en 2021 que niegue la existencia de Dios, pero independientemente de que haya mucha gente que niegue su existencia, eso no hace que Él deje de existir. Tú puedes ignorarlo, tú puedes no creer en Él, pero eso no va a hacer que Él deje de existir. Y si Él existe, entonces tiene atributos. Y esos atributos, Él ya nos los reveló en su palabra. Familia, Adonai tiene dos tipos de atributos. Dos tipos, pero hay varios niveles. Hay dos tipos de atributos. Los atributos que Él comparte con nosotros y los atributos que Él no comparte con nosotros.
Dentro de los atributos que Él sí comparte con nosotros hay niveles, características. Hay atributos de Dios que nosotros no podemos, que no comparte con nosotros porque nosotros no podemos ser como Él. Muchas veces nos hemos visto en situaciones que a lo mejor hemos pensado, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría el maestro ahorita que se me está presentando esta oportunidad, esta dificultad, esta situación? ¿Qué haría? Pero, hermanos, hay cosas que nosotros no podremos hacer como Él, porque Él es Dios y tiene atributos que son diferentes a nosotros. Pero sí hay atributos que Él ha compartido con nosotros. Por ejemplo, Dios ama, nosotros podemos amar. Dios perdona, nosotros podemos perdonar a otros. Pero hay atributos de Él como que Él es trascendental, como que Él es sempiterno, porque Él no es eterno, te lo expliqué el sábado, las eternidades empiezan, tienen un tiempo, comienzan y terminan. Adonai no es eterno, Adonai es sempiterno. Entonces, ese es un atributo que nosotros no podemos poseer, nosotros no somos sempiternos. Él es glorioso de maneras o en formas que nosotros no podemos ser. Aun cuando nos llenemos de fama, de riquezas, de aplausos, de reputación, de, no sé, es una gloria que nunca se va a comparar con la gloria que Él tiene. Entonces, el poder estudiar estos atributos que vamos a estar viendo a lo largo de, pues, no sé si solamente esta semana o la otra, es muy importante. Hay personas que no les llama la atención este tipo de estudios, porque piensan que pues, son estudios medio aburridos, porque yo lo único que quiero hacer, hermano, es amar a Dios. Yo lo único que quiero hacer es amar a Dios. Yo, hermano, no quiero entrar en tanta teoría, yo no quiero entrar en demonología, yo no quiero entrar en estrategias, eso, yo quiero entrar en amar a Dios nada más. Pero, hermanos, es muy importante conocer a Dios para poder amarlo correctamente. Si no, ¿cómo lo vas a amar correctamente? Si no lo conoces, ¿cómo lo vas a poder amar? Tenemos que tocar estos temas para saber amarlo correctamente. Y correctamente, hermanos, nos llevará a adorarlo correctamente. Porque toda prédica, todo mensaje en donde se predique la verdad, nos debe de llevar a una adoración a su nombre. Cuando terminamos aquí prédicas, mensajes, a lo mejor te quedas con ganas de adorarle, ¿no? A mí me ha pasado, yo termino aquí contigo y nos ponemos, ya mis hijos se durmieron, mi esposa y yo nos ponemos a adorar aquí al Señor en casa y nos quedamos un tiempo porque, no sé, me dieron ganas, después de escuchar palabra, me dieron ganas de orar, de seguir orando más, de leer la palabra y de eso se trata. Cuando escuchas palabra de verdad, debe de tener sensación de adorarle. Y cuando se adora con sabiduría, adoramos al verdadero Dios. Porque adorar sin sabiduría, hermanos, es adorar a un ídolo que hemos creado en nuestra mente y no al verdadero Dios que se revela en las Escrituras. Gente que lee salmos, gente que adora, pero están adorando a un ídolo. Adoran aquí, lo hacen por tradición, lo hacen porque pues, mi abuelita lo hacía todos los días hasta ahora, pues yo también, pero no entienden a quién están adorando. No entienden lo que están haciendo, no lo están haciendo con sabiduría. Cuando no lo haces con sabiduría, entonces estás adorando un ídolo. Ahora, ¿por qué Dios quiere ser conocido por su pueblo? O sea, por nosotros. ¿Y por qué es importante que su pueblo le conozca como Él se ha revelado? Vemos constantemente, hermanos, que en la Biblia, que Adonai anima a su pueblo a conocerle. Porque si no conocemos a Dios, lo que estaremos adorando será lo que nos hemos inventado en nuestra mente. Y eso no es Dios. Y en lugar de estar adorando al Dios de verdad, estaríamos adorando un ídolo. Y le podrás llamar Adonai, le podrás llamar Jesucristo, Yeshua, Yahweh, lo que tú quieras, le podrás llamar, pero no estar adorando al verdadero Dios. No estar adorando al Dios que es de verdad. Al Dios que se ha revelado en su palabra. Entonces, debemos adorar al Dios bíblico como Él se ha revelado, porque si no va a ser idolatría.
Tenemos que adorar a Dios de la manera en que Él nos lo dice en su palabra, no de la manera en que yo te lo digo o te lo dice cualquier hombre, en la manera en que Él lo dice en su palabra, para no adorar, para no entrar en idolatría. En Éxodo capítulo 32, hermanos, vemos que el pueblo de Dios, donde Moisés va a buscar los mandamientos, mientras que él sube al monte a los mandamientos, vemos que el pueblo se queda esperando y Moisés dura días ahí y el pueblo se empieza a desesperar y crean a un dios de oro, hacen un dios de oro, pero es un dios que ellos pueden manejar, un dios que ellos pueden de cierta forma ponerlo a la imagen de ellos, pero no la imagen del Dios verdadero. Y vemos a través de todo el Antiguo Testamento que cuando Adonai habla a su pueblo en contra de ellos de manera fuerte, contundente o dura, es cuando el pueblo está adorando algo que no es el Dios de verdad. Cuando Adonai les habla duro, en el Antiguo Testamento vemos que cuando lo hace es porque ellos no estaban adorando al Dios de verdad, estaban adorando un Dios de aquí, de la mente, a imagen, hecho a imagen de ellos. Y en Isaías 46, Adonai dice, compárenme con otros dioses. Y hay aspectos del carácter de Dios que claramente hacen una diferencia del Dios bíblico con el Dios o los dioses que han sido inventados por el hombre. Fíjense, estaba viendo que un pastor en México, bueno, un pastor mexicano que tiene su iglesia en Estados Unidos, de hecho es una iglesia muy grande, él dijo que el significado de la Pascua es más trascendente que la resurrección de Jesucristo. Y dice, y seas cristiano o no, pero con un compromiso de ayudar a otros, serás capaz de salvarte a ti mismo. Wow, yo me quedé así, órale, loco, esto es herejía familia, este no es un pensamiento cristiano. Este es un pensamiento totalmente contrario a la palabra de Dios. Pero lo que me llama la atención es cómo una persona, porque es un varón muy estudiado, cómo una persona tan estudiado en teología, cómo una persona puede decir cosas que van contrarias a lo que estudió, como si quisiera domesticar a Dios. Gente estudiada en la palabra, hermanos, que comienzan a decir que los milagros no son milagros. Se produjeron porque generamos el ambiente para que se produjera. Y gente estudiada de verdad que buscan los aspectos morales de la palabra de Dios y no los aspectos supranaturales del Señor. Y el pensar así, hermanos, hace que ellos comiencen a formar un Dios como más humano, más domesticado, en un sentido de que se parezca más a nosotros y no al Dios que presenta la Biblia, que es supranatural, que es más alto que tú y que yo. Entonces, lo que creemos de Dios finalmente va a afectar nuestra relación con Él. Va a afectar cómo lo vemos a Él y va a afectar cómo lees la Biblia, cómo entiendes el Evangelio. Lo que crees de Dios afecta esto. ¿Cuál sería la forma correcta de conocer a Dios? La forma más clara y correcta, hermanos, sería a través de ¿dónde? ¿A través de qué? De su palabra. Esa es la manera correcta de conocer a Dios, a través de su palabra. Adonai ha hablado y ha hablado por medio de su palabra. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. En Hebreos capítulo 1 nos dice que antes Dios hablaba por medio de los profetas, pero que ahora Él habla por medio de su Hijo. Y en 2 de Corintios capítulo 5, ahí nos dice que vemos la gloria de Dios en la faz de Cristo.
Entonces, la palabra de Dios, hermanos, nos muestra los atributos de Dios. ¿Quién es Él? ¿Cómo se comporta? ¿Qué es lo que le importa? ¿Qué aspectos le dan adoración a Él? Y nos muestra que Él es eterno, que Él, bueno, sempiterno, que Él no cambia. Y eso debe informarnos en cómo someternos y adorarle a Él, y no viceversa. Y no viceversa. Yo creo que uno de los problemas que hay, hermanos, es que le hemos dado énfasis a algunos atributos de Dios y hemos sacrificado otros. Por ejemplo, Dios es un Dios cercano, y lo sabemos, y este es un atributo, pero Dios es un Dios trascendental. Y la ha dado más importancia a la cercanía de Dios. Y hemos convertido a Dios en nuestro amigo cercano, lo hemos convertido en nuestro cuate. Es más, unos hasta le llaman chuyito, el chuy, el chuyito. O sea, lo convierten, atrapan tanto ese atributo de que está muy cerca que lo vuelven su cuate. Pero, hermanos, sí, Dios está cerca, pero también tenemos que recordar que Él es trascendental, que Él es altísimo, que Él es mayor a nosotros y que Él merece nuestra adoración. Y muchas veces la iglesia ha olvidado una a favor de otra. Iglesias tan majestuosas, estaba viendo también un reportaje en National Geographic, iglesias tan majestuosas, sobre todo en Europa, que pareciera que Dios está lejos, ¿no? Están enormes y muy bonitas y wow, que pareciera que Dios es inalcanzable. Y eso crea un sentido de majestuosidad y la gente pierde el sentido de que Dios está cerca. Y todo lo contrario en otras iglesias, que como lo dije, lo toman tan cercano que lo convierten en su cuate. Y cuando le piden, lo hacen esperando a recibir porque él es su amigo y como él es su amigo, pues él va a hacer todo para ayudarle, para hacer eso, para darle lo que le pide, porque es mi cuate. ¿Qué cuate no haría eso? Pero no podemos olvidar, familia, que Dios efectivamente está cerca de nosotros, pero también es conocido como el Altísimo, como el Santo de Santos. Así que todas sus características tienen que ser vistas de manera que no sacrifiquemos unas por otras. Y para ello, para no caer en esto, solamente la palabra de Dios nos puede ayudar. Solamente. Si tú no lees la palabra, pero escuchas a predicadores todo el tiempo y con eso tú dices, no, yo ya no leo la Biblia, pero todo el tiempo estoy escuchando predicar, no, te vas a confundir. Te vas a confundir. No leo la Biblia, o sí leo la Biblia, pero no oro y escucho a los predicadores. No, necesitas la oración también. O sea, no pongas una cosa encima de otra. Es todo el kit, es todo el combo. Las iglesias tienen que predicar, hermanos, la bondad de Dios, sí. Las iglesias tienen que predicar el amor de Dios. Las iglesias tienen que predicar la misericordia de Dios, pero también tienen que predicar la ira, la justicia, la severidad de Dios, porque todo esto es carácter de Dios, es parte de Dios. Pero hay muchos lugares en donde solamente se predica de provisión, de que Dios te va a ayudar, de que Dios es bueno, Dios te ama, Dios te va a dar, tú tranquilo. Hay otras que nada más predican que Dios te va a castigar, arrepiéntete, Dios te No, tenemos que tener un balance, porque todo esto es carácter de Dios. Por eso se debe de predicar con la Biblia en la mano, porque cuando se predica con la Biblia en la mano, se predica a fuercita lo que dice la palabra. Incluso cuando hay temas difíciles, se tienen que decir porque me topé con este versículo, pues de modo vamos a decir. Aunque al público no le guste, aunque la gente se desanime, se agüite, ni modo, pues aquí dice la palabra, te la tengo que decir. Por eso se tiene que predicar con la Biblia en la mano. Adonai tiene diversos atributos, hermanos, y no lo podemos encasillar. No podemos decir, no, nada más esto es su carácter y esto es Dios. Porque esto serían conclusiones no bíblicas.
porque no se estarían viendo otros aspectos que también son de su carácter. Debemos también de asimilar y que no vamos a entender completamente a Dios. Asimila que no vas a entender completamente a Dios. No te frustres. También hay misterios que nunca se te van a revelar. A mí me hacen preguntas, sobre todo mi esposa, que es bien preguntona. Me hace preguntas y me hace preguntas. Y a veces le digo, no sé, amor, no sé. No, pero es que, no sé, pues así él quiso. No lo explica, no sé. Y me gustaría saber y darle una respuesta, pero no. Hay veces que los pastores, los siervos, no tenemos las respuestas. ¿Por qué? Pues porque Dios es un Dios de misterios y Él revela lo que Él quiera. Entonces, si algún día un pastor, un hermano, un siervo te dice, no sé, no, es un ignorante, no estudia, no ora, no, simplemente hay cosas que Adonai no revela. Entonces, debemos de asimilar eso, hermanos, que hay cosas que Adonai nunca va a explicar, nunca te va a revelar. Hay cosas que no vamos a entender y no lo vamos a entender completamente, aunque nos alargara la vida 120 años más, 1000 años más, no sería lo suficiente para entenderlo. Porque Dios es un Dios que no lo podemos encasillar. Tiene tantas facetas, pero todo lo que Él es y todo lo que Él hace es bueno, es agradable y es perfecto. Entonces, si tú no entiendes algo, no te angusties, no te quedes ahí estacionado, porque mucha gente no entiende algo y se queda estacionado ahí en ese versículo. Y pasan los días y los meses y no avanza, y no avanza, y no avanza. Avanza. A lo mejor el Señor te lo va a mostrar después, a lo mejor no es tu tiempo, o a lo mejor no te lo va a mostrar. Pero tú tienes que avanzar, no te quedes ahí. A mí me ha pasado que a veces no entiendo versículos y se me hace raro y yo empiezo a escribir y ya, mientras escribo el Señor, ahí está la explicación que necesitaba. O días después, ya entendí. Así es. Debemos de tratar de no elevar ciertos atributos, también, hermanos, solo porque algunos nos convengan. No elevar ciertos atributos solo porque nos llamen más la atención o porque son los que más nos convengan, porque entonces vamos a crear un Dios que no es el verdadero. Hay gente que eleva un atributo. No, Dios dijo que me va a dar y me va a dar y me va a dar y me va a dar. Sí, espérate. Pero también acuérdate que Él es justo, también acuérdate que Él tiene 3 respuestas. Sí, no, todavía no. Entonces, si tú elevas mucho un atributo, te vas a frustrar, te va a golpear la fe, te vas a tropezar. Por eso te repito, hay que tener un balance. ¿Quién nos va a dar ese balance? El Espíritu Santo. ¿Mediante qué? Mediante su palabra escrita. Fíjate, en la época de los 80s hubo un movimiento de adoración a Dios, pero este movimiento más bien lo presentaban este movimiento como si Adonai, como si Dios estuviera necesitado de adoración. Y ese pensamiento salió de que Dios interactuaba con su pueblo y reaccionaba a la adoración. Pero Dios, que Él necesite de la adoración. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado de no salirnos de los parámetros que la Biblia nos da cuando estamos hablando de un aspecto del carácter de Dios. Cuando hablamos de su amor, debemos de hablar hasta donde la Biblia nos permite y sin violentar otros aspectos de su carácter. Dios es amor, pero no vas a violentar el que, como Él te ama, te va a dejar que hagas todo lo que tú quieras. No, estarías violentando su justicia. Entonces, no violentes los demás. Hablamos de que Dios te ama, pero acuérdate que también Dios es justo, pero acuérdate que también Dios es paciente, acuérdate que también Dios es soberano, acuérdate que Él es sabio, acuérdate que, o sea, niveles, balance. Esta manera de estudiar a Dios, así como en un balance, se le conoce como teología propia, teología propia. Y esta teología propia, el estudio de esta teología, nos da la tranquilidad de poder presentar la persona de Dios de una forma que es fiel a lo que la Escritura dice. Esta área de la teología propia, nos ayuda a entender a Dios de la manera en que está escrito.
no de la manera en que yo digo o dice alguien más. ¿Ok? Entonces, hoy te voy a presentar esto que te acabo de decir hasta aquí, solamente era la introducción, a todo el tema. Digo, ya voy a acabar, pero me refiero a que es la introducción a los estudios que vamos a estar tocando. ¿Ok? Hoy te voy a presentar un atributo. De hecho, es un estudio breve que hoy hice. Este atributo que te voy a presentar se llama aceidad de Dios. Es la aceidad de Dios. Esto está bien interesante. Es el atributo de Dios por el cual existe por sí mismo o por necesidad de su propia naturaleza. Aceidad de Dios, el atributo de Dios por el cual existe por sí mismo. O sea, Él no necesita de nada para existir o ser un Dios perfecto. No necesita de nada de eso. Pero no me malinterpretes, porque podrá no necesitar de nuestra adoración. No quiero que tú te angusties y digas, uy, pues yo que aquí dándole horas de alabanza y dándole y gritándole con mi voz. No quiero que malinterpretes, porque no necesita tu adoración, pero sí se agrada, sí se deleita, sí se glorifica, se exalta, se alaba en nuestra adoración. ¿Por qué? Porque somos parte de su creación, porque somos muy importantes, pero no podemos ir a Dios pensando que Él necesita de nosotros. Él es independiente, aceidad de Dios. Y esto de que Adonai sea independiente, hermanos, es bueno para nosotros. Nos conviene. ¿Por qué? Porque si Dios necesitara de algo, Él reaccionaría de una forma que pudiera convenirle. Porque si Él necesitara de nosotros, nosotros le podríamos manipular y dejaría de ser Dios. Porque si Él necesitara algo, entonces no podría ser Dios. Si Él necesitara que lo carguemos y que ahora te voy a poner aquí porque voy a pintar mientras esa pared, pero aquí te pongo mientras, deja de ser Dios. Pues no, que es todopoderoso y lo tienes que cargar y lo tienes que dar unas sacudidas y lo tienes que repintar porque ya se descarapeló, porque ya pasó el chamaco y le voló una pata, un pie. No, no se puede. Entonces, bendito sea el Señor, que Él es independiente. Bendito sea el Señor, que Él no nos necesita. Somos muy importantes para Dios, pero al mismo tiempo Él es independiente de nosotros. Y eso nos debe de llevar a una adoración mayor, sabiendo que Él no nos necesita, pero que al mismo tiempo en su misericordia se relaciona y se acerca a nosotros por medio de Cristo Jesús. Eso nos debe de llevar a una adoración. De que aun cuando Él no me necesita, aun cuando Él es todopoderoso, aun cuando Él tiene millares de millares de millares de ángeles alabándole permanentemente todo el tiempo, lo dice Apocalipsis, aún así, Él llega a un punto, yo creo que les ha de decir a los ángeles, a ver, ya, guarden silencio, porque voy a escuchar ahora la adoración de mi hija que está en la tierra, de mi hijo que me va a... Aun cuando Él no me necesita, aun cuando yo no canto como los ángeles, aun cuando yo no toco los instrumentos que ellos tocan, el Señor se deleita en esa adoración que sale de tu corazón. Con esos gallos que se te salen, el Señor se deleita en esa adoración. ¿Por qué? Porque se deleita en sus hijos. Entonces, eso nos debe de llevar a ti y a mí a una mayor adoración, sabiendo que no me necesita, pero que aún así le agrada la manera en que le alabo, le adoro. Y nos da confianza de que porque Dios no me necesita, entonces Él no va a cambiar nunca. Él no va a cambiar. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos sempiternamente. Esto a mí me da confianza y esto a mí me lleva a una adoración contundente, mayor, porque no me necesita, pero me ama. Entonces, hasta aquí el estudio de hoy. Aceidad de Dios. Hablamos un poquito del carácter, es la introducción. Es bien difícil, yo te pido que por favor ora por mí para que me dé sabiduría, porque sí, son temas
pues complicados, pero nos sirve, me sirve a mí, te sirve a ti, y todo es para la gloria de Dios, para conocer este Dios perfecto que nos ama. Vamos a estar hablando de la justicia de Dios, vamos a estar hablando de la ira, vamos a estar hablando del rajem, ¿te acuerdas que era rajem, misericordia? Vamos a estar hablando del perdón, vamos a estar hablando de todo, de los atributos de Dios. Lo más importante, hermanos, de todo lo que vayas a aprender en esta serie, no es nada más escuchar para saber cómo es Dios. Lo más importante es que tú puedas tratar de ser estos atributos. Hay atributos que no vas a poder, pero los que sí puedas, hazlos. Así es agradar a Dios. No agradamos a Dios nada más escuchándolo. Bueno, ya te entendí, Señor, que eres así. No, agradamos a Dios cuando hacemos lo que aprendemos. Y si tú puedes integrarte o copiar esos atributos que Él te está presentando para también ser tú así, te le vas a agradar y vas a llevar una vida en la que Él se deleite. ¿Por qué? Porque vives como Él es. Y eso lo sabe. Entonces, hasta aquí le dejamos, familia, y mañana estaremos viendo otro atributo. Aleluya. Amén, familia. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por estar aquí.